Bienvenidos un día más al canal de todos los despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. Los indios Hopi del norte de Arizona tienen tradiciones que recuerdan una época en la que sus hermanos serpiente construyeron y ocuparon ciudades subterráneas en Arizona, California, México y América Central. Comenzamos. Ciudad de las catacumbas del pueblo lagarto. Se cree que una vez esta ciudad del inframundo se construyó en la costa oeste, cerca del Océano Pacífico, debajo de Los Ángeles, California. Por extraño que parezca, la búsqueda de un ingeniero de la mitológica ciudad subterránea de Los Ángeles ganó suficiente credibilidad como para que sus esfuerzos se presentaran en la portada de la noticia del periódico Los Angeles Times el 29 de enero de 1934. Arriba, en el centro de la portada, se encuentra una interpretación artística de la Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Debajo de la imagen hay un artículo titulado Caza en la ciudad de las catacumbas del pueblo lagarto. Un ingeniero hunde un pozo debajo de Fort Moore Hill para encontrar un laberinto de túneles y tesoros invaluables de habitantes legendarios. La ocupada Los Ángeles, aunque sin darse cuenta en el ajetreo y el bullicio de la existencia moderna, se alza sobre una ciudad perdida de catacumbas llenas de tesoros incalculables y registros imperecederos de una raza de humanos más avanzada intelectualmente que el tipo más elevado de los pueblos actuales, en el creencia de Warren Suffolk, ingeniero de minas geofísico ahora comprometido en un intento de arrancar de la ciudad perdida en las profundidades de la tierra debajo de Fort Moore Hill los secretos del pueblo lagarto de fama legendaria en las logias de medicina de los indios americanos. Suffolk y un pequeño equipo de asistentes creen tan firmemente que debajo del centro de Los Ángeles se puede encontrar un laberinto de catacumbas y tablillas de oro de valor incalculable, que el ingeniero y sus ayudantes ya han excavado un pozo de 250 pies en el suelo. La boca del pozo, estar en la antigua propiedad de Banning en North Hill Street, con vista a Sunset Boulevard, Spring Street y North Broadway. Y tan convencido está el ingeniero de la infalibilidad de una radiografía perfeccionada por él para detectar la presencia de minerales y túneles bajo la superficie del suelo, un aparato con el que dice haber trazado un patrón de catacumbas y bóvedas que forman el ciudad perdida, que planea continuar lanzando su eje hacia abajo hasta alcanzar una profundidad de 1000 pies antes de suspender las operaciones. Suffolk se enteró de la leyenda del pueblo lagarto después de que su radio de rayos X lo llevara de aquí para allá, sobre un área que se extendía desde la biblioteca pública en West 5th Street hasta el Southwest Museum, en Museum Drive, al pie del monte Washington. Sabía que estaba sobre un patrón de túneles, explicó el ingeniero, y había trazado el curso de los túneles, la posición de las grandes salas esparcidas a lo largo de la ruta del túnel, así como la posición de los depósitos de oro, pero no pude entender el significado de esto. Luego, Suffolk fue llevado al pequeño jefe Greenleaf del albergue de medicina de los indios Hopi en Arizona, cuyo nombre en inglés es Macklin. El indio le proporcionó al ingeniero una leyenda que, según ambos hombres, encaja exactamente con lo que Suffolk dice haber encontrado. Según la leyenda contada a Suffolk por Macklin, la radio de rayos X ha revelado la ubicación de una de las 3 ciudades perdidas en la costa del Pacífico, la local habiendo sido excavada por el pueblo lagarto después de la gran catástrofe que ocurrió hace unos 5000 años. Esta catástrofe legendaria tuvo la forma de una enorme lengua de fuego, que salió del suroeste, destruyendo todo a su paso. El camino tenía varios cientos de millas de ancho. El subsuelo de la ciudad fue excavado como medio para escapar de futuros incendios. La ciudad perdida, excavada con potentes productos químicos por el pueblo lagarto en lugar de con pico y pala, fue drenada al océano, donde comenzaban sus túneles, según la leyenda. La marea entra y sale diariamente por los portales de los túneles inferiores e impulsa el aire hacia los túneles superiores, proporcionando ventilación y limpiando y desinfectando los túneles inferiores, afirma la leyenda. Grandes habitaciones en las cúpulas de las colinas sobre la ciudad de los laberintos albergaban a 1000 familias a la manera de edificios altos y en las catacumbas se almacenaban suministros de alimentos imperecederos de variedad de hierbas para proporcionar sustento a la gente de los lagartos durante un largo periodo de tiempo. El siguiente incendio arrasó la tierra. Según la leyenda, el pueblo lagarto considera al lagarto un símbolo de larga vida. Su ciudad está dispuesta como un lagarto, según la leyenda, su cola hacia el suroeste, muy por debajo de las calles Quinta y Esperanza, su cabeza hacia el noreste, en las calles Lookout y Marda.
La habitación clave de la ciudad está situada directamente debajo de South Broadway, cerca de Second Street, según Sufelt y la leyenda. Esta sala clave es el directorio de todas las partes de la ciudad y de todas las tablillas de registro, dice la leyenda. Todos los registros debían llevarse en tablillas de oro, de 4 pies de largo y 14 pulgadas de ancho. En una de estas tablillas de oro, habiendo sido el oro el símbolo de la vida del legendario pueblo lagarto, se encontrará el registro de la historia de los mayas y en una tablilla en particular, a la que le faltará la esquina suroeste, se encontrará el registro del origen de la raza humana. Sufelt afirmó que ha tomado fotografías de rayos X de 37 de estas tabletas, 3 de las cuales tienen sus esquinas suroeste cortadas. Mis imágenes de rayos X de los túneles y habitaciones, que son huecos bajo la superficie, y de imágenes doradas con esquinas, lados y extremos perfectos, son prueba científica de su existencia, dijo Sufelt. Sin embargo, la historia legendaria debe seguir siendo especulativa una vez desenterrada mediante excavaciones. El pueblo lagarto, según Macklin, tenía un tipo de intelectualidad mucho más elevado que el de los seres humanos modernos. Los logros intelectuales de sus hijos de 9 años eran iguales a los de los graduados universitarios actuales, dijo. Estas personas estaban tan avanzadas científicamente que, además de perfeccionar una solución química mediante la cual perforaron bajo tierra sin remover tierra ni roca, también desarrollaron un cemento mucho más fuerte y mejor que cualquiera que se use en los tiempos modernos con el que recubrieron sus túneles y habitaciones. Macklin dijo que el consejo legendario a los indios americanos era buscar la ciudad perdida en un área dentro de una cadena de colinas que se estaban formando. La rana de un casco de caballo. El contorno de las colinas que rodean esta región forma tal diseño, lo que corrobora los hallazgos de Sufelt, dijo. El dispositivo de radio de Sufelt consiste principalmente en una caja de vidrio cilíndrica dentro de la cual una plomada unida a un cable de cobre sostenido por el ingeniero se balancea continuamente, apuntando, afirma, hacia minerales o túneles debajo de la superficie del suelo, y luego gira cuando está sobre el mineral o se balancea en prolongación del túnel por encima de la excavación. Ha utilizado el instrumento ampliamente en campos mineros, dijo. Esto fue todo, de momento. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.